Bienvenidos a la clase de variaciones 2. Para empezar con esta clase vamos a empezar revisando algunos conocimientos previos. Entonces, nosotros recordemos que las combinaciones, una combinación de un conjunto de elementos es una selección de dichos elementos sin tener en cuenta el orden. Entonces, aquí nosotros tenemos algunos ejemplos. Tenemos la fórmula de combinación, aquí tenemos lo que representa cada una de sus magnitudes. También nosotros debemos recordar los conceptos de variación, en donde debemos recordar que variaciones son aquellas formas de agrupar los elementos de un conjunto teniendo en cuenta que influye el orden en que se colocan. Entonces aquí tenemos la variación mn, tenemos que es igual a m factorial sobre n menos n factorial. Aquí tenemos la magnitud, variaciones, total de elementos, número de elementos y tenemos la respectiva representación v, m, n. Aquí tenemos algunos ejemplos de las variaciones y con todo esto procedemos a realizar los ejercicios. Entonces, para realizar estos ejercicios vamos a tener que hacer un análisis de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos el primer ejercicio. Entonces el ejercicio número 1 se nos dice: ¿cuántos resultados distintos pueden producirse al lanzar una moneda 4 veces al aire? Entonces, en muchos de estos ejercicios de variaciones hay ejercicios de variación con repetición y hay ejercicios de variación sin repetición. Entonces en esta primera diapositiva vamos a observar un ejemplo en donde están elementos repetidos y vamos a observar un ejemplo en donde hay elementos que no se pueden repetir y la forma en cómo resolvemos cada uno de estos ejercicios. Entonces lo primerito que nosotros debemos analizar es: ¿influye el orden y elementos? Y entonces depende de esta pregunta, de esta respuesta, entonces procedemos a realizar. Entonces observamos que, y estos se pueden repetir, m igual a 2 y n igual a 4. En este primer ejercicio vemos que sí se puede repetir, entonces por lo tanto la variación es con repetición. Entonces lo ponemos así: variación con repetición de 2 a 4, y la resolución lo único que hacemos es colocar el número 2 y elevarlo a la cuarta. Entonces sabemos que 2 elevado a la cuarta es 16. Entonces tenemos el segundo ejercicio. Entonces tenemos acá: ¿cuántos números de 4 cifras distintos pueden formarse con los elementos del conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Entonces aquí influye orden y elementos, y estos elementos no se pueden repetir. Entonces m es igual a 7 y n es igual a 4. Entonces, ¿cómo sabemos que no se pueden repetir? Porque cuando formamos números, en este caso de 4 cifras, 1, 2, 3, 4, no es lo mismo que decir 4, 3, 2, 1. Y por lo general este tipo de variaciones en las cuales no se pueden repetir, por lo general son claves, son contraseñas, porque no es lo mismo 1, 2, 3 que 3, 2, 1. Entonces no va a dar el mismo resultado. Entonces, cuando los elementos no se pueden repetir, aplicamos de forma normal nuestra fórmula de variación. Entonces, variación de 7 a 4. Entonces, una vez que ya he simplificado los elementos, me va a quedar 7 por 6 por 5 y por 4. Entonces nosotros multiplicamos y esto es igual a 840. Recordemos que aquí he realizado directamente, ya simplificando la fórmula de la variación, porque recordemos que esto era igual a 7 factorial sobre 7 menos 4 factorial. Entonces al simplificar me quedaba 7 factorial sobre 4 factorial. 7 factorial sobre 3 factorial, perdón. Entonces, realizando la simplificación del 3 de arriba con el 3 de abajo, los elementos que me quedaban arriba era 7 por 6 por 5 y por 4. Entonces procedemos a realizar los siguientes ejercicios y tenemos aquí los siguientes ejemplos. Tenemos que: ¿de cuántas formas diferentes se pueden repartir 3 juguetes diferentes en 4 niños de manera que ningún niño tenga más de un juguete? Entonces, aquí analizamos lo siguiente: influye orden y elementos y estos no se pueden repetir. Entonces m es igual a 4 niños y n es igual a 3 juguetes. Entonces la variación iría de 4 a 3. Entonces, como les dije anteriormente, aquí lo vamos a hacer directamente una vez que ya hemos simplificado los elementos. Y esto nos quedaría 4 por 3 por 2 y esto nos daría como resultado 24. Entonces, de esta forma nosotros hallamos una variación sin repetición. Siguiente ejemplo.
En el siguiente ejemplo tenemos lo siguiente. ¿De cuántas formas diferentes se pueden distribuir 5 bolas distintas en 3 cajas diferentes? Entonces, lo mismo que en el ejercicio anterior, realizamos el análisis, influye orden y elementos, y estos no se pueden repetir. Entonces, como no se pueden repetir, m es igual a 5, que representa las bolas, y n es igual a 3, que representa las cajas. Entonces, la variación iría de 7 a 4. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos 5 por 4 por 3, y esto nos daría como resultado 60. Entonces, de esta manera es como obtenemos la resolución de este ejercicio. Entonces, procedemos al siguiente ejercicio y tenemos lo siguiente. A ver, en este ejercicio número 5 tenemos que en un examen se proponen 10 preguntas. Cada pregunta tiene 3 respuestas posibles: A, B, C. Si se contesta al azar cuántos exámenes distintos pueden producirse, entonces vamos a proceder a la solución. Influye orden y elementos, y estos se pueden repetir. Entonces, m es igual a 3, ABC, y n es igual a 10, que son 10 respuestas. Entonces tenemos la variación. Entonces, en este caso, como sí se puede repetir, entonces utilizamos la fórmula de variación con repetición, en donde los elementos van de 3 a 10, entonces hacemos lo siguiente: 3 elevado a la 10, y esto nos daría como resultado 59.049. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Procedemos al siguiente ejercicio. Tenemos que se extraen sucesivamente 2 bolas de una bolsa que contiene 6 de diferentes colores. La pregunta es: ¿cuántos resultados distintos pueden producirse? A, con devolución, y B, sin devolución. Entonces, para este ejercicio también lo primero que vamos a hacer es vamos a analizar. Primerito, influye orden y elementos. Entonces, m es igual a 6 colores y n es igual a 2 extracciones, porque eso es lo que se nos dice, que se extraen sucesivamente 2 bolas de una bolsa que contiene 6 de colores diferentes. Entonces, para el primer literal, el literal A, admite repetición. Entonces, cuando sí se puede repetir, lo que hacemos es la fórmula de variación con repetición de 6 a 2. Entonces, aquí sería 6 elevado al cuadrado. Y en este caso me daría como resultado 36. Y la segunda opción, que es la B, no admite repetición. Entonces, cuando no se admite repetición, utilizamos la fórmula que nosotros siempre hemos ocupado para la variación de 6 a 2. Entonces, en la parte superior tendríamos 6 factorial y en la parte inferior tendríamos 6 menos 2 factorial. Entonces sería 6 por 5, 6 por 5, y acá sería 4 factorial sobre 4 factorial, que se han anulado, y me quedaría que 6 por 5 es igual a 30. Y de esta manera he hallado la respuesta para este ejercicio. Procedemos al último, a los últimos ejercicios y tenemos lo siguiente. Tenemos que el viaje de la ciudad A a la ciudad B se puede realizar por 5 carreteras distintas. ¿De cuántas formas puede realizarse el viaje de ida y vuelta? Entonces analizamos los elementos. Primerito debemos analizar si influye el orden y si se puede repetir o no se puede repetir. Entonces influye orden y elementos. Estos sí se pueden repetir. Entonces m es igual a 5 carreteras y n es igual a 2. ¿Por qué? Porque son los viajes de ida y los viajes de vuelta. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es aplicamos la fórmula de variación con repetición de 5 a 2. En este caso sería 5 elevado al cuadrado y nos daría 25. Entonces, de esa forma ya he resuelto este ejercicio de variación con repetición. Y por acá tenemos un último ejercicio en donde se nos plantea lo siguiente. De A a B pueden ir en coche, irse en coche, avión, moto, tren o barco. ¿De cuántas formas posibles se puede hacer el viaje de ida y vuelta? Entonces aquí también vamos a analizar. Influye el orden y elementos. ¿Y estos se pueden repetir? Claro que se pueden repetir. Entonces tenemos lo siguiente. M es igual a 5, que es el tipo de transporte. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 tipos de transporte. Y tenemos N igual a viajes, que vendría a ser el viaje de ida y el viaje de vuelta.
Como sí se puede repetir, entonces utilizamos la fórmula de variación con repetición de 5 a 2 y tenemos que 5 al cuadrado es igual a 25. Eso es todo en cuanto a los ejercicios de variación. Gracias.